Bienvenidos a la reunión de servicio. Bienvenidos a la reunión de servicio, tu espacio de medicina, academia y comedia, aquí en nuestro capítulo número 12, desde la ciudad de Santiago de Chile y en @44estudios, acompañado de mi amigo Adrián. Y bueno, este capítulo es particular, ya bien saben, como acabo de decir, este es un espacio de comedia y medicina, pero creo que hay momentos en donde uno no puede mantener o ser cómplice con el silencio de injusticia, sobre todo si está pasando en nuestro gremio, ¿no? Y con quien porque quiero hablar de esto, quiero hablar del maltrato en las residencias, quiero hablar del maltrato en medicina, quiero hablar del maltrato en todo el gremio de la salud, y creo que no tiene espacio para la comedia esto, ¿no? Yo creo que uno puede hacer algún tipo de chiste con respecto a cómo uno se vuelve un esclavo del sistema, un esclavo de la idiosincrasia que puede haber de las instituciones, que es un poco lo que hago con el personaje del interno, ¿no? Que nunca he querido romantizar esa esclavitud moderna, entre comillas, sino más bien exponerla de manera que la gente sepa lo que uno pasa desde otro punto de vista, como siempre lo hace la comedia, pero en este caso no me parece pertinente hablar de chistes, hablar de comedia con respecto a este tema, pero sí me parece importante hablarlo. ¿Por qué? Porque yo obviamente fui médico general, primero fui estudiante de medicina, médico general, hice el posgrado de cirugía, después fui cirujano, profesor universitario, y creo que he visto un poco de este tema desde todos los puntos de vista. Además, bueno, mucho de mi familia es médico, para variar, y mi papá es médico, y creo que hemos hablado y conversado mucho de esto, ¿no? Esto se hizo manifiesto, el maltrato en las residencias médicas, sobre todo hace poco con el caso lamentable de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, que está en el primer año de la especialización en cirugía, de cirugía general, en la Universidad Pontificia, en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, una universidad de mucho prestigio en Colombia, y esta colega se quitó la vida el pasado 17 de julio de 2024, redactando una carta en donde expone mucho de lo que había pasado, mucho de lo que estaba pasando, y además da un poco de sugerencias, recomendaciones o ánimo a los colegas que estén pasando en lo mismo. Agradece, por ejemplo, pone algunas citas de la carta: a todos los residentes, gracias, de cada uno me llevo muchas enseñanzas, siempre los llevaré en mi corazón, ustedes sí pueden, ánimo. Y se lee una despedida también en la misma, ¿no? Obviamente al pasar por esto y al exponer durante toda la carta, durante esta despedida, que la mayoría o la razón, ya no podemos camuflajearlo, ¿no? No es la mayoría, sino la razón era o fue por los maltratos continuos y abuso durante su práctica o durante su entrenamiento o especialización. Evidentemente, después de esto, incluso el presidente de la República de ese país se pronunció, pero yo siempre creo que no es suficiente pronunciarse, yo siempre creo que no es suficiente lamentarse y que pase otro día, que pase otra página. Sí creo que es importante hablarlo, sí creo que es importante tenerlo sobre la palestra, y eso es lo que quiero hablar de hoy. Quiero hablar de hoy como desde mi punto de vista y un poco en memoria de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, para que esta desgracia pueda de alguna forma dar mayores refuerzos para un cambio profundo que debe hacerse, no solamente en el entrenamiento de los médicos, en la formación de los médicos y todo el personal de salud, sino en el día a día de los mismos. Entonces, bueno, para hablar un poco sobre el maltrato en las residencias, hablo sobre todo de la residencia porque digo particular. Las residencias son de unos años específicos, que puede ir entre 3 a 5 años de acuerdo del país y de acuerdo de la institución. Y obviamente hay residentes o médicos en formación que van desde el primero hasta el quinto año, del primero hasta el tercer año. En algún momento, y esto yo creo que viene ya desde la planificación o desde las propuestas de Halsted, que fue el que formalizó los entrenamientos en medicina o las especializaciones, había o hay una cadena de enseñanza que va desde el mayor hacia el menor. Quiere decir que el adjunto o el graduado
le enseña al que está en el último año tiene que estar pendiente y ser responsable del que está en el segundo, y ser del segundo responsable del que está en el primero. Eso es como que, así es que se crearon esto. Se creó esta cadena de enseñanza o cadena de entrenamiento desde muchísimo tiempo atrás. ¿Y qué ha pasado? Todos sabemos o todos tenemos en consideración que la práctica médica es una práctica con mucha responsabilidad. No quiere decir que las otras carreras no tengan un nivel de responsabilidad, pero sí creo que cuando estás directamente relacionado con la vida de alguien, que además tu decisión puede cambiarla automáticamente o casi inmediatamente, tiene un nivel de estrés y de responsabilidad superior. Entonces, dentro de esto se crea un ambiente de estrés que además es un estrés que no está bien llevado por la gente, es gente que no está capacitada para llevar este tipo de estrés y es gente que no está capacitada para enseñar. No estoy de ninguna manera justificando el maltrato, estoy buscando o pensando cuáles son las causas, porque el maltrato es una consecuencia de algo que está pasando dentro de un sistema que no ha sabido manejar esto. Entonces el contexto es que para que se lleve a cabo el trabajo de una zona muy exigente, en donde muchas veces el trabajo tiene que hacerse sí o sí, porque de eso depende la vida de las personas, una cadena de mando o una cadena de enseñanza que está mal llevada trae como consecuencia problemas interpersonales, evidentemente. Y esto pasa por los distintos niveles de presión. El adjunto tiene la presión del jefe de servicio, el jefe de servicio tiene la presión del director del hospital, a su vez el R3 o el residente de tercer año, jefe de residentes, tiene la presión del adjunto y así todos para que en teoría salgan todas las cosas bien. Cuando las cosas salen mal, hay que buscar un culpable. ¿Por qué? No sé, porque hay que buscar un culpable, pero siempre hay que buscar un culpable porque a veces no hay la capacidad o la mentalidad de entender que las cosas pueden salir mal. O las cosas pueden estar colapsadas y hay cosas que no se pueden llegar a hacer. Yo pongo un ejemplo, había días en mi formación de posgrado, aquí obviamente no voy a decir nombres ni nada, pero que habían frases como: hasta que este paciente no lo vea al servicio de infectología, no te puedes ir del hospital. Independientemente del horario que tengas, sabiendo que los residentes de cirugía no tienen un horario fijo. Creo que en España y en otros países se le ha impuesto un horario donde puedan salir, posteriormente le entregan los pendientes al turno y así funcionar, pero cuando yo me formé no era así, era simplemente te ibas cuando se acababa el trabajo. Y todos sabemos que en los hospitales de Latinoamérica, sobre todo, el trabajo es infinito, y habían de ese tipo de tareas en donde venían o provenían de distintos niveles de exigencia en pro, entre comillas, del paciente, porque digo entre comillas del paciente porque un paciente necesita un médico o necesita un personal de salud que esté bien mentalmente, que esté bien físicamente y no simplemente cumplir checks por cumplir checks, no, porque hay que tener también esa capacidad de discernir lo que es inmediato, lo que es urgente, de lo que no es inmediato y de lo que no es urgente. Entonces, por ahí que esas cadenas, de acuerdo al estrés, es lo que se ha llevado como a tener esa violencia o ese acoso o ese maltrato dentro de las residencias. Y yo aquí puedo decir muchísimas cosas como los castigos de quedarse de turno, los castigos de decirte te quedas de turno 48 horas trabajando, los castigos de tienes que venir el fin de semana si no tengas guardia al hospital, los castigos de tienes que hacer las curaciones 3 veces al día a los pacientes, que suena una locura, pero esos son unos castigos. Y un sinfín de castigos que creo que si me podría nombrar los primeros, voy a despertar traumas que tengo guardados, y segundo, no es la intención tampoco de este capítulo, ¿no? Y con respecto a esto, es interesante, busqué algunos datos sobre lo que pasa, y aquí hay un artículo de la revista canadiense Cardiología, en donde hace un análisis y da algunos datos sobre el acoso y el maltrato en el mundo o en el gremio de la salud y en el mundo médico sobre todo. Por ejemplo, aquí hablan sobre que la profesión médica tiene un problema de toxicidad psicológica manifiesta. O sea, es algo ya establecido en que el ambiente no es un ambiente adecuado para trabajar por múltiples factores. Yo igual no creo o no comparto que los factores tengan que tener como consecuencia ese comportamiento. Todo lo contrario, creo que si hay unos factores tan estresantes, hay que tener herramientas porque estamos viendo la consecuencia. Y la consecuencia última, lo que le pasó a la doctora, que es realmente lamentable.
El acoso, la intimidación y la discriminación son tan comunes que se han vuelto endémicos. Y esto es otro problema que hay. Son tan comunes que se ha vuelto la normalidad. Si hablamos de términos estadísticos, la normalidad es el factor que más se repite, o el elemento, o el número que más se repite, o el dígito que más se repite. Bueno, esto es lo que pasa en medicina. Como pasa tanto, está normalizado. Y como está normalizado, la gente dice, es que esto siempre se ha hecho así. Cosa que es de las peores, pero de las peores frases que puede haber. Por ejemplo, un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos informó que más del 50% de las mujeres sufrieron acoso sexual en entornos de medicina académico. Más del 50% de las mujeres. O sea, que si usted tiene una prima y una hermana que estudiaron medicina o que son médicos, una de ellas va a sufrir acoso sexual. Esta cifra es alarmante. O sea, esto es terrible y es una vergüenza para nuestro gremio y es una vergüenza hasta para la humanidad. Los datos recopilados de 188 estudiantes de medicina de 17 facultades de medicina canadienses a través de una encuesta anónima en línea encontraron más de 800 incidentes de acoso sexual, incluidos comentarios sexistas, tocamientos no solicitados, pero esto me parece tan terrible que no, tocamientos no solicitados, acoso y agresión, perpetrados por compañeros, pacientes y profesores. Claro, aquí entra la parte del profesor como una figura de poder además. Entonces, cuando tienes una figura de poder haciendo esto, creo que es una de las cosas más bajas que puede pasar. En Canadá, 75% de médicos residentes reportan experiencias de acoso y o intimidación. Y este porcentaje es un 30% mayor que el de la encuesta comparable de estudiantes de medicina canadiense realizado hace más de una década. Evidentemente, claro, este 75 es mucho mayor que el anterior. Pocos dirían que 3/4 partes de nuestros estudiantes sufren acoso y eso es simplemente inaceptable. Ahora, para llevar esto a algo más estandarizado, el acoso se define, o podemos definirlo según este artículo, como comportamientos repetidos y persistentes hacia otra persona con la intención de atormentar, socavar, frustrar o provocar una reacción. Comprende una serie de conductas que resultan que otra persona sea degradada, menospreciada, humillada o avergonzada. Como término general, el acoso incluye comportamientos como la intimidación y las amenazas. La intimidación y las amenazas es muy frecuente en las residencias médicas, es muy frecuente en las residencias quirúrgicas y es muy frecuente en el gremio médico. Dentro de la medicina hay una serie de estratos, por decirlo de alguna manera, en donde esos estratos tienen distintos niveles o capacidades de poder. Y dentro de eso, si tú no haces lo que yo te digo, yo no voy a poder aceptar a que tú subas a otro nivel. Eso pasa. Eso pasa a nivel académico, a nivel asistencial, pasa en todos los hospitales, pasa en tu hospital, tú lo debes haber sufrido. Así que esto es algo que hay que hablarlo. El acoso en el campo de la medicina es común, pero las probabilidades de acoso son mayores para los estudiantes. Las mujeres, los graduados médicos internacionales, los miembros de la comunidad LGBTQ2+, y los médicos de color son los que más sufren de este tipo de acoso, que nuevamente incluye comportamientos repetidos y persistentes hacia otra persona con la intención de atormentar, socavar, frustrar o provocar una reacción. Quiere decir que el acoso es cuando estás teniendo una conducta que conscientemente la haces para dañar a alguien. Ahora vamos a la otra parte, ahora vamos a la otra arista. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se dan cuenta que están acosando? O que no se dan cuenta o que no es intencional el acoso. Esto tiene también muchas partes. Por ejemplo, ¿por qué no existe para que esa persona no se dé cuenta que está acosando un entrenamiento previo para que esto no pase? ¿Por qué no existe una supervisión para que esto no pase? ¿Por qué no existe unas instancias para poderse quejar? Y cuando uno revisa, hay muchas universidades y centros que sí las tienen, pero simplemente no se cumplen porque entran también ciertos factores de intimidación y de amenazas. Entonces yo no lo quería hacer con esa intención, pero también mi puesto estaba en riesgo y por eso la cadena de maltrato va de mayor a menor. Y esto pasa en todos los hospitales, nuevamente.
Uno siempre es importante, creo que tratar de romper la cadena de maltrato, se dice muy fácil, pero cuando estás bajo estrés, viendo pacientes, cuando tu sueño, como era la doctora, ser cirujano es tu sueño más grande, tú piensas o tú sientes que tienes que aguantar todo lo que tengas que aguantar para lograr tu sueño y además porque está normalizado que eso es así. Entonces por ahí tenemos una serie de problemas. O sea, si te pones a ver y sumas o revisas absolutamente todos los factores, es un problema bien grande. Es un problema bien grande, es un problema que ataca a las instituciones, que ataca a los individuos y que sobre todo también recae en los pacientes. O sea, quién sabe qué cantidad de errores médicos se han producido por estar en unas condiciones no adecuadas dentro de una institución de salud, bien sea de los residentes o de los médicos ya graduados o de los cirujanos ya graduados o del jefe de servicio o de quien sea. Esto es algo que es evidente. A pesar de que hay estos espacios donde supuestamente tú puedes ir a quejarte, siguen con las intimidaciones y la gente o la mayoría de los estudiantes no están orientados en saber qué hacer. Según lo que he visto yo en Latinoamérica, y le voy a dar la perspectiva de varios países, no está estandarizado qué hacer, cuándo hacerlo y que cuando lo hagas, cuál va a ser la serie de eventos continuos. Quiere decir, si tú denuncias por acoso, lo siguiente que pasa es que te van a apartar del sitio donde estás trabajando por tanto tiempo mientras se realiza una investigación. Una vez que termine la investigación vas a estar protegido de tal forma, no sé qué, eso no se sabe. Te van a cambiar de hospital, eso no se sabe. Eso va a ciertos comités si llega, porque lo que más pasa es que la denuncia no llega, porque además cuando vas a denunciar tus compañeros te dicen no lo hagas porque va a ser peor. Porque ese es el nivel de maltrato que hay. Ese es el nivel de alteración psicológica que existe hasta el punto de no denunciar porque tú crees que va a ser peor, cosa que dentro de lo que yo he vivido no es peor. Nada que ver, no es peor. Va a ser mejor que puedas denunciar lo que está pasando porque lo que está pasando está mal. Y en algún momento va a haber una voz que va a salir por ti, va a haber una persona que te va a ayudar y va a haber incluso un grupo unido de residentes que se pueden, no es la palabra voltear, pero que sí pueden estar en contra de esto para lograr un cambio. Creo que eso falta mucho en muchas instituciones, pero sí hay instituciones que sí lo tienen. Y yo aquí en Chile he trabajado con instituciones que sí se lleva esto de una forma o que es algo más formal y veo que hay una relación entre residentes que no es de maltrato. Eso es lo que yo he visto. No conozco tampoco los adentros de la relación entre los residentes, pero he visto que hay una relación más de cordialidad y sobre todo también una relación más de cordialidad dentro del staff académico. Eso no quiere decir que hayan pasado casos horribles y que son criminales de acoso y de abuso dentro de las universidades en las que yo he estado. Sí ha pasado. Sí ha pasado porque no hay ninguna universidad que se salve de esto. Ninguna. Así tú creas que tu alma mater es la mejor del mundo, puede ser la mejor del mundo en otros ámbitos, pero en este ámbito de las más prestigiosas universidades pasa. De los más prestigiosos hospitales pasa. Y lo que pasa es que no se denuncia. Entonces, dicho eso, cuando me formé en Venezuela, este maltrato era la normalidad, este maltrato era el común denominador de tu entrenamiento como residente en teoría. Sí tengo que decir que tuve personas, tanto adjuntos como residentes superiores, que estuvieron en contra de esto, hicieron un cambio fundamental. Esto es súper importante decirlo. Yo no soy una víctima, yo no recibí acoso que haya hecho en mi vida, haya cambiado, afortunadamente, soy un afortunado, yo siempre digo que tengo demasiada suerte en muchas cosas y esta es una de las suertes que yo he tenido. Yo no recibí acoso continuo, no recibí acoso persistente, no recibí ningún tipo de comportamientos repetidos en mi contra, en ningún momento. Puede haber sido alguna conducta, puede haber sido alguna exigencia, puede haber sido un castigo que está fuera de los márgenes, pero no fue algo repetido ni tampoco lo sentí nunca una represión personal. Cosa que no quiere decir que los demás sí lo sufran. Nuevamente, yo tuve suerte de esto. Voy a hablar de algo bien particular y bien delicado. Todos, en algún momento, y no lo digo por las personas, lo digo por el sistema y por este ambiente que está tan tóxicamente mal llevado, hemos podido ser protagonistas también de un maltrato por nuestra parte. Yo no te digo que yo en el pabellón,
en alguna revista, en alguna discusión, no he alzado la voz porque algo no está hecho, no he alzado la voz porque algo no se hizo, no he alzado la voz por alguna cuestión de esa. En mi entendimiento nunca he insultado a nadie, según lo que yo me acuerde. Nunca he dejado de guardia a nadie para que se quede tantas horas extra en el turno, pero sí dentro de mi grupo de residentes nosotros tratamos de hacer un cambio fundamental en primero quitar toda esa serie de castigos en su momento y en nunca dejar con horas extra de trabajo a la gente. Nuevamente, en vista de que uno no tiene las herramientas para manejar esto, todos pueden caer dentro de este maltrato, incluso por omisión, por quedarte callado a que esto se diga, también eres parte de eso. Yo he visto algunos podcasts, he visto algunas, sí, son como micropodcasts en redes sociales, donde muchos hacen el yo nunca y el 100%. No existe el yo nunca ni el 100%. En algún momento, así sea inconscientemente, puedes haber caído dentro de la cadena de maltrato. Lo importante es que hayas sido lo suficientemente consciente para después arreglarlo. Y eso es algo que pasa mucho. No estoy exculpando a nadie. Si tú lo haces, así sea inconsciente, tienes que tener una sanción también o tienes que ir por lo menos a una investigación para ver cuál es el nivel que esto ha perpetrado, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Nuevamente, yo hago una mea culpa acá porque creo que uno tiene que partir de desde las deficiencias de uno y no desde lo que yo creo que moralmente soy superior. Yo creo que durante el posgrado en algún momento tuve conductas no repetidas, no persistentes, pero sí pude haber atormentado o socavado a alguien por esta presión que yo también estaba sintiendo probablemente. Entonces yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Siempre tenemos que pensar que uno puede ser el maltratador, como también siempre se puede pensar que uno puede ser el maltratado. Y cuando llevemos a ese nivel de conciencia, creo que vamos a poder ser parte de un cambio fundamental en el maltrato que existe con números demostrados en el gremio de la salud, en el gremio médico. Esto no quiere decir que no puedas discutir con nadie. Las discusiones son normales, yo creo incluso que los resultados de las discusiones traen cosas que son muy buenas. Cuando tú discutes con el fin de conseguir verdad, con el fin de conseguir una solución, con el fin de conseguir algo nuevo. Pero cuando es el fin de culpar, cuando es el fin de nuevamente maltratar, eso es completamente inaceptable. Nuevamente, lo principal son la falta de acusaciones, y cuando hay acusaciones hay falta de pruebas y testigos muchas veces, y esto ha pasado en muchos casos que conozco en donde la mera acusación no es suficiente para tomar cartas en el asunto, cosa que me parece terrible. Me parece terrible que no haya una herramienta para tu poder de alguna forma demostrar todo lo que has sufrido, ¿no? Hay un tema que quería hablar y es el acoso sexual, ¿no? El acoso sexual es bien delicado, obviamente, y lo que pasa en el gremio de la salud y en el gremio académico sobre todo es que primero que el acosador sabe a quién va a acosar y siempre es una persona que tiene algún tipo de debilidad y esta persona usa esa debilidad a su favor para ser un criminal, porque realmente es un crimen. Y esto pasa sobre todo de ambientes de profesores hacia internas, hacia estudiantes, hacia personal de enfermería, desde los médicos, dentro del personal de enfermería a otras enfermeras, a la parte técnica, desde las licenciadas a la parte técnica. Esto pasa y se mantiene como camuflajeado dentro de la jerarquía, cosa que no es adecuado. La jerarquía es una cosa y el acoso es otra. No puede solaparse la jerarquía con conductas inadecuadas como vimos, con maltrato, con daño a una persona. Eso no tiene ningún sentido, a pesar de que las personas que maltratan puedan usarlo de esta forma. Esto es algo que pasa mucho. Claro, por otro lado está, por ejemplo, ¿qué pasa con las relaciones interpersonales y las relaciones que pueden pasar dentro del hospital entre diferentes niveles académicos? Eso es algo que también es bien delicado, porque, bueno, yo lo digo en el show y todo lo demás, yo soy divorciado y yo me volví a casar y yo me casé con una alumna que era mi interna. Esto lo digo porque es algo muy común que pase. Primero,
que pase las relaciones interpersonales entre el personal de salud. Y segundo, este cliché entre el cirujano y la interna. Para aclarar, cuando yo comencé la relación con la que actualmente es mi esposa, ya no era mi interna. Y ni siquiera fue mi interna porque yo no estuve a cargo de su enseñanza, pero lo utilizo como para ver la imagen de lo que pasa dentro de los hospitales, ¿no? Que es este cliché de la parte del cirujano. Lo que quiero decir con esto es que muchas relaciones han salido y saldrán de la dinámica interpersonal dentro del hospital. Lo que no es adecuado es utilizar el grado, el nivel y el poder para forzar estas relaciones. Una cosa es establecer una relación y otra cosa es forzar una relación o forzar una reacción. Forzar a que te contesten, forzar una salida, forzar incluso a tomarse una cerveza. Eso no es adecuado y eso es acoso. Y no existe, creo yo, una frase que es más lapidante que sea no es no. Eso no tiene discusión, no tiene análisis, no tiene que interpretación, es no, es no. Entonces yo creo que esto es importante no confundirlo, porque muchas veces dice, bueno, entonces no puedo tener nada con alguien de mi trabajo. Lo primero que te recomiendo es que no. Y lo segundo que te recomiendo es que si es dentro de tu ambiente laboral, sea lo más respetuoso. Es que esto ni siquiera hay que recomendarlo. Siempre tiene que ser lo más respetuoso si no trabajes con esa persona. Lo que sí es que no se puede basar en la relación del poder. Eso no está bien. Porque la relación del poder trae como consecuencia los maltratos y el acoso. O no creo que trae como consecuencia, creo que es el disfraz que el acosador utiliza o la herramienta o el arma que el acosador utiliza. Y esto es terrible. Eso es lo que quería hablar sobre el acoso sexual y las relaciones interpersonales. Hay un capítulo que está aquí en el canal que habla sobre las relaciones nosocomiales. Y en ese capítulo yo toco un poco los temas sobre médicos que se casan con enfermeras, enfermeros que se casan con médicas, la relación entre los cirujanos y las internas. Hablo mucho de eso desde un punto de vista más comédico y digo que el acoso sexual es otro tema aparte y que lo iba a tocar o conversar en otro momento y este es el momento de hablarlo. Esto es algo muy serio, nuevamente, esto pasa, tu compañera, tu hermana, tu compañero, tu hermano, ninguno está libre de esto, ninguno. Y estoy seguro que si se ponen a contar historias, que si se sienten bien pueden hacerlo dentro de los comentarios del canal, vamos a encontrar unas atrocidades que probablemente nunca se hayan llevado a la luz por estas cosas que dije. Yo siempre recomiendo denunciar, pero también es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo y entran una serie de elementos que hacen que no se produzca la denuncia, desde la salud mental inicial de esa persona hasta, como decíamos anteriormente, la necesidad de cumplir un sueño. Entonces, por aquí que eso quede bien claro también. Hay algo dentro del acoso y dentro del acoso laboral que muchas veces he escuchado decir en ciertos espacios. En algún momento se hizo viral un video en donde salía a un médico dentro del pabellón gritándole a un residente, porque según entiendo no estaba haciendo las cosas bien, según entiendo. No conozco a profundidad el caso. Las personas que estaban implicados las he conocido. No soy nadie para hacer un juicio de valor de lo que pasó en ese momento. Nada que ver. Pero cuando yo escuchaba, porque como buen gremio médico, todo se chismea, todo se sabe. Afortunadamente este caso se supo, de manera que se busque la justicia y se averigüe qué fue lo que pasó hasta incluso desde el punto de vista legal. Entendía que cierta defensa era que dicha persona que está siendo maltratada tenía un bajo nivel académico o en repetidas ocasiones tenía una conducta que era inadecuada. Esto yo no lo sé, pero lo he escuchado en muchos casos, que dicen lo que pasa es que lo tratamos así porque él, 2 puntos, o porque ella, 2 puntos. Esto tampoco es un factor para hacerlo y por eso son necesarias la estandarización de acuerdo a los actos cuando se cumpla o exista un residente que no tiene buen nivel académico, un residente que no tiene un buen nivel asistencial, porque nuevamente esas falencias, primero que es alguien que está en formación.
Si es alguien que está en formación va a tener falencias, obviamente, porque si no, no estaría en formación. Y segundo, tiene que tener un nivel de medida que tiene que tener factores remediales, y si esos factores remediales no son adecuados, tiene que tener otros factores que tiene que determinar la institución. No lo tiene que determinar cualquier persona ni tomar la justicia por sus manos en decir, este residente era muy malo, por eso yo le grité, por eso yo lo dejé, lo insulté, por eso lo que sea. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso es bien importante. Y nuevamente, las instituciones no pueden hacerse la vista gorda de lo que está pasando. Las instituciones son responsables que esto pase dentro de su campus, de que esto pase dentro de sus hospitales. No pueden tomarlo como algo individual. Al punto de vista legal sí, va a ser algo individual porque la denuncia es individual. Pero desde el punto de vista de institución son igual de culpables a todo lo que está pasando si se hacen de la vista gorda por omisión. Por eso es súper importante hablarlo, por eso es súper importante que se sepa, por eso es súper importante que los que están dentro de las instituciones académicas lo tomen en consideración. Conozco instituciones, conozco personas académicas que están dentro de estas áreas y que tienen una profunda preocupación y que están haciendo lo posible para que esto cambie. Pero si no estamos todos en la misma página, esto va a ser muy difícil. Si no estamos todos alertas de que esto pasa, si no sabemos que hay muchas debilidades dentro del gremio de la salud, que no es como vemos en Grey's Anatomy todo el tiempo la parte feliz, porque en Grey's Anatomy también aparecen cosas que son también de maltrato. Es importante que no se vea con una abstracción de que algo puede ser todo bonito porque no lo es. No lo es. Y todo el mundo dice, bueno, uno pensaría que como están en pro de la salud de los pacientes, todo el mundo trabaja, todo el mundo tira para un solo lado, para que todo salga bien, pues déjeme decirle que no es así. Y ustedes, que la mayoría que ven mi podcast son personal de salud, ustedes lo saben, lo saben y lo tienen claro. O sea, no hay, es prácticamente imposible que no hayan pasado algún tipo no decir de procedimiento, pero de experiencia, que hayan visto que existe algún tipo de acoso y sobre todo la solapación o que esto de ellos solapado con un bajo rendimiento académico. Me han contado, la mayoría, lo lamentable de esto es que la mayoría del acoso que se sufre dentro del gremio de la salud, gremio médico, como lo vimos, lo sufren más que todo las mujeres. Y he notado cómo cuando van a pedir ayuda le dicen, bueno, pero eso es porque siempre ha sido así, esa es la dificultad de ser mujer dentro de la profesión, dentro de la especialización, es que tú sabes que aquí la mayoría son hombres y son todos unos simios, eso no es ningún tipo de excusa. Eso no es ningún tipo de excusa. Si quieres pueden también ir al capítulo del podcast que hablamos con la doctora María Zapata, que el capítulo es sobre cómo ser cirujana, y ella habla de esto desde un punto de vista de una personalidad que ella ha tenido que es muy fuerte y que ella tuvo que más bien, creo que desarrollar la fortaleza de la personalidad para poder defenderse de esto y los momentos que te hacen sentir bastante sola, como es su caso. Tengo amigas y colegas que me han dicho que esto ha pasado en otras oportunidades, en otros años de su vida, y muchos años después es que hablan de esto. Es muy fácil hacer un juicio de valor cuando una persona habla después de eso, pero esto es un trauma severo. Es algo desde el punto de vista psicológico y legal severo y para las personas. Y no todo el mundo tiene las herramientas para conversarlo al instante, para salir corriendo a denunciar por múltiples cosas, por miedo, por inseguridades, por amenazas. Entonces es muy importante que esto se sepa. Nuevamente, cuando usted está en un sitio de trabajo y vea que en un quirófano, que en una sala de reuniones hay 4 mujeres, 2 de ellas lo han sufrido. O sea, imagínense lo lapidante que es este dato. Entonces no hay que hacer de la vista gorda, no hay que pensar de que porque no se ve no está pasando. Creo que hay que ir mucho más profundo. He visto propuestas como por ejemplo el entrenamiento y la calificación de los profesores universitarios. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, en muchas instituciones, el profesor universitario pasa a ser una persona que fue destacado en sus estudios. Y ser destacado en tus estudios no te hace ser destacado en la enseñanza. No tiene nada que ver. Que tú sepas cómo se hace una apendicectomía no quiere decir que tú sepas enseñar a hacer una apendicectomía. Esto también viene desde un punto de vista histórico,
en la parte de la enseñanza, Halsted e incluso Hipócrates decían que uno como médico tenía que enseñar a sus pares, y esto suena muy idílico, suena muy bonito, pero realmente lo que pasa es que estás enseñando sin tener las herramientas de enseñanza. Y eso es un error. Eso es un error porque no estoy diciendo que no sea tu culpa, sí es tu culpa, pero es un error de las instituciones porque no están buscando o no están viendo o no están decantando quiénes son adecuados para enseñar y quién no. Porque cuando en tu institución trabaja una persona que no es adecuado para enseñar, tú eres responsable también, como esa persona también es responsable por no saberlo, por no estar entendiendo qué es lo que está pasando dentro de su acción, ¿no? Entonces eso pasa, son personas que no están capacitadas y hay instituciones que sí se han preocupado por capacitar a estas personas para que esto no pase. Hay instituciones que están trabajando en eso y yo creo que tenemos que trabajar entre todos. Yo, desde mi lado, primero lo que intento es obviamente romper la cadena del maltrato, no maltratar de ninguna forma, no puedes hacer persecuciones, no pueden ser personales las decisiones y no pueden ser personales las consecuencias que pasan en medicina, porque la salud se trata de equipos y en los equipos no hay culpas individuales. Pueden haber culpas individuales en algún momento, pero eso corresponde a alguien que lo averigüe, que lo estudie. Pero mientras tanto, los pacientes generalmente se tratan en equipo. Por eso, buscar culpables es la forma y la cobardía más fácil de no aceptar los errores. Yo, como les digo, desde este lado, trato de hacer eso. En este momento, yo publiqué lo de la doctora en mis redes. Estoy haciendo este capítulo también para hablar. Esto yo lo tengo muy claro, pero sí siento que tengo lo suficiente claridad como para compartirlo con ustedes. Porque muchas veces lo tienen en el inconsciente, porque muchas veces no lo han visto, porque muchas veces están pendientes, como puede ser normal, de artículos de la última tecnología y no vamos hacia las partes más psicológicas. Como he también hablado del burnout, y en donde el burnout, un poco más del 50% de las personas que tienen burnout dicen que uno de los factores fundamentales es el trato entre los compañeros de trabajo, además del papeleo y de último los pacientes. Hay acoso también de los pacientes hacia el personal de salud, eso es claro. Hay leyes que protegen contra el acoso y sobre las agresiones del personal de salud en las instituciones. Aquí en Chile hay, afortunadamente, no quiere decir que no pasen, no quiere decir que en otros países sea mayor, pero hay esas leyes también porque el acoso laboral de parte de los pacientes hacia el personal de salud existe. Otra forma que tengo de tratar de luchar contra esto, nuevamente, es el personaje del interno, que es el personaje del interno / residente. Yo hablo desde la comedia, a pesar de que este capítulo haya sido lo suficientemente serio, creo yo, porque es un tema súper serio. Yo hablo desde la comedia con el fin de tener una crítica social y con el fin de poder hacer un cambio. Y por eso desde mi comedia trato de una forma graciosa ver las falencias que tenemos cada uno como persona, como individuo y como profesional, a fin de lograr una reflexión. No todo el mundo tiene reflexiones con este tono con el que estoy hablando. Algunos lo tienen con la comedia, otros lo tienen de alguna otra forma. Y eso es lo que yo trato de hacer. Quería hablar sobre esto. He visto muchos podcasts y personas opinando sobre esto. Es importante su opinión, totalmente. Todas las opiniones son importantes. Pero creo que más allá de eso, hay que hacer un cambio. Hay que tratar de preguntarte qué estás haciendo tú por eso todos los días. Porque tú, tu familia, sabemos que en la medicina hay muchos familiares o muchos grupos de familiares que trabajamos en lo mismo, tus pacientes, tu esposa, tu novia, tu compañero, cualquiera está propenso a sufrir esto y esto trae, así suene lo más fuerte del mundo, esto puede traer como consecuencia la muerte del personal de salud, la muerte de individuos que no tienen por qué morirse de esto. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos en claro. Obviamente va a estar abierto las redes aquí para poder hablar de esto. Mis canales, mis redes, incluso aquí en los comentarios pueden hablar de todo esto. Pues si quieres, te sientes la necesidad de contar algo que te pasó, lo puedes contar. Si quieres buscar asesoría, no soy la mejor persona para buscar asesoría, no soy abogado ni nada. Y no sé cómo se manejan, yo ni siquiera sé cómo se maneja esto desde el punto de vista si estás en otra institución, porque cada institución tiene sus reglas. Pero sí creo que es necesario siempre poder denunciar,
sí creo que es necesario siempre apoyarse, sí creo que es necesario no esperar a que alguien te busque ayuda, sino preguntar si alguien necesita ayuda. Creo que eso es una buena estrategia. No están exculpadas las culpas individuales sobre el acoso, pero sí hay responsabilidad de las instituciones y también hay responsabilidad, obviamente. Bueno, eso es lo que quería hablar un poco. Ojalá esto mejore prontamente. Y este capítulo es dedicado a la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga para que su muerte no sea en vano y pueda tener algún cambio que todos queremos. Así que bueno, soy Gabriel Escalona, esto es Reunión de Servicio y espero que sigan viendo todos los videos aquí del canal. Gracias a @44estudios y mi amigo Adrián por la grabación y producción de este espacio. Todas las opiniones que se hicieron aquí en este capítulo son netamente mías y yo soy responsable de ellas. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Chao.